camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo voy a leer otra vez. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: José Mari, Diana, Diana, Patricia, Patricia, María Ángeles, Raúl, Raúl, José, José, mío, Yolanda, Yolanda, Alfredo, Alfredo. Afanada, afanado, turbado, turbada estáis con muchas cosas, y solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Veis el verso 38? Qué hermoso que es este verso. A un servidor que tiene la oportunidad, aunque ahora hace ya unos meses que no, de viajar por el mundo. Por ejemplo, recuerdo que mi último viaje a Costa Rica, había un pastor que hacía un año que decía: Pastor José Mari, ¿usted nos vendría a visitar en Santa María? Hermano, con mucho gusto, si el Señor permite. ¿Y dónde está Santa María? En un lugar donde no quiere venir nadie. ¿Por qué? Es que es en lo alto de una montaña. Para hacer la noche de allí hay que subir las maletas cuesta arriba. Por esa cuesta hay vacas. Todo el terreno está desnivelado. Es muy escarpado. Y al día siguiente hacemos la reunión y vienen poquitas personas, no de los pueblos, sino de las casitas aisladas que están por el monte. Pastor Greiner, ¿le parece bien que vayamos? Pastor, si usted... Vamos. En Cuba, Pastor José Mari, hay una familia que está, no en un pueblo, está en las afueras del pueblo, que están allí cuidando también unos ganados, pero ellos no tienen ni cómo salir, ni cómo entrar. Con mucho gusto ellos le atenderían y le recibirían, y aunque no tienen nada, podría dormir. Vamos para allá. ¿Qué trato de deciros con esto? Que el Señor entró en una aldea. Una aldea no es un pueblo. Un pueblo no es una ciudad. Una aldea es donde la gente de caché no va, porque allí no pueden recibir mucha gloria. Allí no van a salir en los periódicos. Allí no solo no hay ofrenda, allí tienes que poner la ofrenda tú para llegar. Y Francés, que me ha acompañado muchas veces, sabe de lo que os estamos hablando. En un lugar donde a veces no te pueden ni ofrecer, y no exagero, ni una silla. Ni una silla. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Vale tanto el alma de ese lugar como el alma de una gran ciudad. Y para mí, personalmente, es una gloria poder ir a estos lugares. Porque cuando voy a estos lugares, ayer les decía a la familia
que yo lo que experimento es aquel verso de Corintios que dice, cosas que oído no oyó, cosas que ojo no vio, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas. Poder ver cómo el Señor con sus ojos recorre toda la tierra y dónde tiene su remanente, dónde los tiene escondidos, en lugares que humanamente nunca los encontraríamos, nunca podríamos pensar, pero el Señor allí los tiene. ¿Y cómo nos reciben, hermano? Ya cuando ves aquella gratitud, cuando ves aquella sencillez, cuando ves aquella desnudez, aquel hambre, aquella pobreza, mi hermano, mi hermana, no es que no veas eso, pero es tal la gloria del Señor que invade ese momento de poder llegar y saber por el Espíritu Santo que es aquí donde te quería. Es a estos a quien tienes que predicar, porque aquí yo tengo pueblo escogido. Es una gloria, hermano. Así que, como dijo Efrén el viernes, Baimol, los que nos reunimos seremos 20, 30, 40, 70, 8. Lo importante es que esto es una puerta abierta para ir al cielo. Que esto es una franquicia de Dios en la tierra. Dios no es como las empresas. Tienen que tener todos los papeles, tienen que tener un número fijo, tienen que haber unos ingresos, tienen que... No, 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 no. Lo único que tiene que haber es el deseo de oír la palabra de Dios. Es tan sencillo que nos confunde. Es tan sencillo, Patricia, que a nosotros se nos complica. Y tan pronto como entró en esta casa, en esta aldea donde vivían Marta, la dueña de la casa, María, su hermana, y donde también estaba Lázaro, aunque hoy aquí nada se nos dice, el Señor en cuanto entró ahí, ¿sabéis qué hizo? Lo mismo que hacía en Jerusalén, lo mismo que hacía en Nazaret, lo mismo que hacía donde iba, se puso a enseñar. No digo, mira, yo aquí no voy a enseñar porque no hay el número adecuado. Yo solo abro mi boca a partir de los 550. Si no, los gastos no compensan. No, 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 no. El Evangelio no funciona por números. Las empresas sí, el Evangelio no. El Evangelio funciona por el hambre que tienes. Por eso dice el Señor que donde hay reunidos en su nombre, allí está Él, en medio de ellos. Por cierto, el nombre de Marta viene del caldeo y significa lo mismo que el de María, que viene del griego, pero que viene del hebreo, María, que es Miriam. ¿Os acordáis de la hermana de Moisés? Lo rebelde que era, y cómo el Señor la llenó de lepra. Pues bueno, María y Marta, la raíz en diferentes lenguas es lo mismo, rebeldía, rebelde. Con lo cual el Espíritu Santo ya nos da a entender que parte de la obra del Señor es transformar a los rebeldes en obedientes. Y que Él a los que salva, los salva para que les sirvan. Pero nosotros para servir, lo primero que tenemos que hacer es preguntar qué hay que hacer. Y preguntar lo que hay que hacer supone que hay que escuchar qué es lo que quiere el Señor que se haga. Si no, en vez de servicio, lo que estamos haciendo es servirnos. Si no, en vez de servicio, lo que empieza es la actividad. Y de eso muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es, ¿no? La actividad. Lunes, martes, miércoles, jueves, para arriba, para abajo, entrando, saliendo, tomando el autobús, que no llego, que bajo, que subo, que la comida, que fregar, que tal. Hasta que puede llegar un día en que el Señor hace, te pincha el globo y te puede dejar sentado en una silla. Te puede dejar una temporada enfermo. Porque hay enfermedades que Dios permite, para la salud del alma. Hay enfermedades que Dios permite porque marcan un antes y un después. Por eso que a los que aman al Señor, todo, absolutamente todo es para bien. Bueno. En Marta estamos todos, ¿eh? No vamos a mirar, mira Marta. No, todos. ¿Por qué? Porque el Señor venía de un largo viaje, venía desde, o por lo menos iba a Jerusalén, y paró en Betania. Y sabéis que el Señor no viaja solo. ¿Con quién iba el Señor?
con los discípulos. O sea que mínimo ya eran 13. No entraban en una mansión, entraban en una humilde casa de un villorrio, de una aldea. No se llama ni pueblo. En España, cuando se habla de una aldea, quiere decir que no tiene ni jurisdicción legal. Tiene que haber otro municipio que lo acoge. Porque es tan pequeñito que, como dice aquella canción, diu, el meu poble és tan petit que quan surt el sol no está seguro de haberlo visto. Mi pueblo es tan pequeñito que cuando sale el sol no está seguro el sol de haber visto a mi pueblo, de lo pequeño que es. Pues aunque el sol en la canción, ¿no?, decía el cantante que no lo veía, el Señor lo ve todo. Absolutamente todo. Y podemos tener esta esperanza que allí donde estemos, Él siempre está y siempre nos ve. Entonces, claro, viene un batallón de gente a casa que pensó que era ella lo más importante. La Clotilde ya estaría haciendo paella. ¿Qué estarías haciendo tú, Diana? El Señor viene en casa. Y viene con 12 más. Y aparte, si el Señor viene a casa, acordaros de que también los vecinos, o los 4 que hay allí, también van a estar al tanto. O sea, no es algo que se pueda hacer escondidamente. Habrá que preparar comida para él, comida para los que vienen, pensó ella, y también la señora que vive a mi lado, y mi vecinita, y la prima que tengo allí, también seguramente quieren venir para escuchar al Señor. Y aparte, fue muy valiente, Marta, porque invitar al Señor a la casa no es cualquier cosa. No por todos los que vienen con él, sino porque es un invitado incómodo. Está siendo una persona muy criticada, muy humillada, muy perseguida. Se está blasfemando del Señor, se está levantando sospechas del Señor. Meter al Señor en casa es meterte en problemas. Entonces digo, ¿por qué somos tan parecidos a Marta? Porque seguramente si yo pregunto aquí, ¿nosotros somos del Señor? Sí. ¿Y hemos traído al Señor a nuestra casa? Sí. Pero el Señor en nuestra casa es el Señor. El Señor en nuestra casa puede hacer lo que quiera. El Señor puede entrar a cualquier habitación de nuestra casa. El Señor puede abrir cualquier cajón de cualquier mueble de nuestra casa. El Señor tiene acceso al dinero que hay en nuestra casa. ¿O hay algún lugar de la casa donde está con... No, aquí no. No. Si hemos llevado al Señor, somos del Señor. Señor, ven a mi casa. Pero el Señor es el Señor de mi casa. En mi casa manda el Señor. En mi casa el Señor es la única cosa necesaria. Todo lo demás se pospone con el Señor, porque el Señor es el dueño de mi casa. Repito, el Señor tiene todo el derecho en mi casa de hacer lo que bien le plazca. Y decir, no, esto aquí no, ¿eh? Aquí lo que va es esto. El Señor puede entrar en mi casa y decir, mira, tu hijo y tu hija así no, ¿eh? El Señor puede entrar en mi casa y decir, oye, mira, así a tu padre y a tu madre no, ¿eh? Oye, ¿qué hace eso ahí? Oye, ¿qué es eso que estás viendo en la televisión? Oye, esa revista que estás leyendo. El Señor sí viene con nosotros a casa, pero es el dueño de la casa. Porque según como Él sea o no sea dueño de la casa, así va en la casa, ¿eh? Y punto 1. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo María? ¿Eh? Se sentó. ¿Se sentó dónde? A los pies del Señor. Quietud. Si no hay quietud, nadie puede ser un buen oyente.
¿Os acordáis del Salmo 46:10? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No solo sentados a los pies, quietos de corazón. Y esta preparación no es que se haga cuando se entra en la iglesia. Esta preparación se hace ya cuando uno sale para venir a la iglesia. Señor, necesito que me hables hoy. Señor, necesito escucharte hoy. Señor, llevo tanto tiempo, tantos años, tantas semanas con la misma tecla. Señor, dame la capacidad de escucharte. Nosotros pensamos que el trabajo es cuando nos estamos moviendo y despreciamos el oír, despreciamos el escuchar. ¿Por qué? Porque cuando estamos escuchando estamos quietos, no nos movemos. Y mis hermanos, el primer trabajo y el más importante, ¡trabajo!, es escuchar. Por eso en este momento Gabriela está repasando las hojas, el otro está mirando aquí. No sabemos estar quietos. Hay un gusano que nos come por dentro todo el día. Parece que si estamos quietos, estamos descubiertos. Parece que cuando estamos quietos, estamos desnudos. Nos sentimos indefensos, incómodos. Porque estar quieto y escuchar, ¿sabes qué es, mi hermano? Es disponerse para recibir. Es reconocer que necesito algo de alguien. Es reconocer que me falta algo. Y nuestra religión, el cristianismo, fijaros, la gracia que tiene y no la tiene ninguna más, es que no es una religión primero de dar, sino de recibir, de recibir, de recibir, de recibir. Siempre recibiendo. Y lo dice la palabra. ¿Sabéis por qué siempre recibiendo? Porque no puedes dar nada que primero no te haya dado Él. Decía David, llega el momento de ofrendar y pone esto para el templo, pone lo otro, he guardado oro, he guardado plata, he guardado madera. No hay mérito ninguno. ¿Por qué? Porque de lo recibido te damos. Dice Pablo saltando a Corillo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Entonces, si lo has recibido, humilde, tranquilo. Y fijaros, esto es una experiencia que sobre todo los que predicamos, en algunos momentos lo hemos pasado y de verdad que el Señor a través de ella nos fortalece, nos da paciencia y dominio propio. Marta se sentó, no, María se sentó a los pies del Señor para oír. Hay muchos que vienen a la iglesia, que llevan años viniendo a la iglesia y todavía no se han sentado nunca a escuchar al Señor. Técnicamente diríamos, no, nunca se han sentado a los pies del Señor. Siempre se sientan encima de la cabeza del que predica. Y se delatan porque uno acaba de predicar y de repente dices, ya viene el pelma. O ya viene la pelma. Oye, cuando has dicho eso, pero quizá eso no es así porque, oye, no, mira, que es que lo que has dicho, pero no has dicho eso, ¿eh? Mira, a mí me parece que eso más bien, ¿no? No veas lo pelmazo, la pelmaza que es aguantar a estos tipos. Con su actitud, ellos mismos se denuncian, ellos mismos se delatan. Están sentados poniendo nota al predicador. Están sentados examinando al que predica, no escuchando la palabra de Dios. No reciben. No comen. No se alimentan. Esto es estar sentado a los pies de Jesús.
No poner esta mañana ni ninguna mañana la vista en los que nos predican, sino en qué se nos está enseñando. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Porque si en esta mañana tú no estás sentado a los pies del Maestro, de nada te sirve estar aquí. Si estás mirando al hombre, si estás midiendo al hombre, si es como tú o peor que tú. Pero este es el ejercicio de la fe. Este es el hombre y la mujer espiritual. No pone los ojos en el hombre primeramente, sino que donde pone es el oído en la palabra del Señor. Porque yo no soy vivo y eficaz. La que es eficaz es la palabra del Señor, que es la que trato de expresar en esta mañana. ¿Sí? ¿Me estáis siguiendo? Entonces, sentados a los pies o sentados a la cabeza, porque si nos sentamos a la cabeza de los que nos enseñan, nosotros queremos enseñar a los que nos están enseñando. Vaya lío. Vaya lío. Aparte se nota cuando una persona viene y el espíritu es de aprender, de compartir. Son ese grupo así como de criticones, siempre por qué mirando lo que falta, siempre por qué buscando tres pies al gato, siempre por qué el vaso medio vacío. Es igual quien hable, es igual quien predique, siempre buscando el mal. ¿Por qué? Porque el mal está dentro. Si tu ojo es luz, ves luz. Si tu ojo es tinieblas, ¿qué ves? Pero claro, ¿quién te hace entender que las tinieblas que estás viendo son las tuyas? El único que te lo puede hacer entender es el Señor. ¿Cómo? Con calma, con quietud, sentadito a sus pies y diciendo, Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Habéis escuchado cómo termina cada carta a cada iglesia? Empieza hablando el Señor en Apocalipsis. Así dice el verdadero, así dice el santo, así dice el que tiene los ojos como llama de fuego, así dice el anciano de días, pero al final siempre dice, el que tiene oídos, oiga lo que no el Señor, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque esta es la palabra del Espíritu, esta no es la palabra de Efrén, ni de Mati, ni de José Mari, es la palabra del Espíritu, mi hermano. Así que Marta descuidó una tremenda oportunidad, porque el Señor no iba normalmente a la casa de la gente. Era una gloria, era un privilegio, era un acontecimiento que el Señor se metiera en la casa de alguien. Y ya veis en la Biblia que cada vez que el Señor se mete en la casa de alguien, hay lío para el que le invita o hay lío para el Señor. Hay lío, ¿no? Y descuidó lo más importante. Descuidó lo más importante, pero os diré más, eligió descuidar lo más importante. Y encima se irritó, se enfadó, porque su hermana no hacía lo que hacía ella. ¿Habéis escuchado hace poco que se dijo aquí, y los enemigos del hombre, los enemigos tuyos, ¿sabes quién son al final? Los de tu propia casa. Mi hermana, que es la que recibe al Señor en su casa, en vez de ayudarme para qué, me está poniendo palos en la rueda. Mi hermana me quiere sacar de los pies del Señor para lo de cada día. Vamos para arriba, vamos para abajo, lavando, fregando, saliendo, entrando, subiendo, bajando y nunca llegando. Y pastillas para poder vivir. Mi hermano, el Señor cuando viene a tu casa no viene para ser alimentado. Viene para darte de comer a ti. Aunque venga cansado del camino. Las apariencias engañan. Yo no soy el pan de vida, Él es el pan de vida. Y Marta, que está en un momento de esos excepcionales de su vida, con lo cual, cuidado, porque uno puede tener en su vida un momento con el Señor excepcional y al final que no le sirva. Yo una vez con el Señor recuerdo, sí, pero te sirvió, cambiaste, aprendiste la lección, escuchaste. Resulta que Marta, perdonar la imagen, pero es como si el Señor le dijera, Marta, vengo a tu casa
Pero Rebeca, parece que venir a tu casa es una carga. No paras. No veas en qué lío te he metido, ¿no? Por venir a tu casa. He venido a tu casa para darte de comer. He venido a tu casa para servirte yo a ti. Porque el Señor vino para servir, no para ser servido. Y encima ahora estás enfadada con tu hermana. Porque tu hermana me está escuchando a mí. Y quieres sacar a tu hermana del lugar de mis pies para que venga a la cocina contigo. Oye, pero ¿que no te das cuenta del lugar en el que está tu hermana? O sea, ¿te preocupa el lugar que ha pillado tu hermana? ¿Que tienes celos? ¿Que tienes envidia del lugar que ha pillado tu hermana? Pues mira, tu hermana, el lugar que ha pillado no es para que tengas ni celos ni envidia, porque es el más humilde. Tu hermana no está pillando tu lugar. Tu hermana no está siendo aquí la jefa de la casa. Tu hermana está a mis pies. Que tienes celos de que esté a mis pies. Oye, que María no ha tomado el asiento de honor. No está sentada en ningún trono. Y fíjate, Señor, no te da cuidado. También hay para Jesús, ¿eh? No solo para María. O sea, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. O sea, primero, Señor, no te enteras tú realmente lo que está pasando en mi casa. Señor, tú no sabes lo que pasa en mi casa, yo te lo explicaré. Y no solo te lo explicaré, también te diré lo que tú tienes que hacer en mi casa, lo que tú tienes que decir en mi casa. ¿Somos como Marta o no, hermano? No, mira, es que tú no conoces bien a mi hijo. Es que mira, es que mi esposo, a ver, necesitaría una tarde yo para explicarte de mi esposo. Señor, ¿qué te voy a contar de Lina? No, es que Lina, nos tenemos que sentar y hablar. Marta, en casa con el Señor, ¿sabéis qué está provocando? Una pelea. Una pelea. Y ella, que no está escuchando la palabra del Señor, ¿sabéis qué está haciendo? Como yo no la escucho, tú tampoco la vas a escuchar. Tomad nota. Los que no quieren escuchar la palabra tratan por todos los medios que los que pueden tampoco la escuchen. ¿Pasa esto en las familias cuando quieres ir a la iglesia? Uno quiere ir, el otro no quiere ir. No, mira, total, ya el próximo día, yo no lo voy a escuchar. Voy a tratar, en vez de no, voy a ir con el que... No, voy a tratar de que el que no lo escucha se quede también conmigo. ¿Cómo somos? A ti no. No, perdón, para mí no, para ti tampoco. Y eso que es gratis escucharla. Si fuera pagando, igual otro gallo nos cantaría. Y por cierto, en aquel tiempo, y aún hoy, ¿no? A mí me invitan Carlitos y Diana a su casa. Y yo entro a su casa, que soy el invitado, y se empiezan a pelear con Miro. Vaya plato, ¿no? Yo el invitado, ¿qué hago? ¿A dónde miro? Miro. He venido aquí a comer, supuestamente, ¿no? De momento, vaya plato que ya tengo antes, ¿eh? Vamos a dar gracias por este plato que ya tenemos servido. Se entra aquí, me siento y ahora esta alarma con la hermana. Vaya peliculón tenemos montado. Vaya hospitalidad, ¿no? ¿Os habéis encontrado alguna vez en una casa que estáis allí invitados y de repente el padre o la madre discuten, o los esposos o con los hijos, y uno ahí me da... Voy a dar un paseíto, ahora vengo. Vaya plato, ¿no? Vaya manera de tratar a un invitado. ¡Qué amor!
Por eso que vais viendo que detrás de Marta, que parecía tan trabajadora, tan activa, empezáis a ver todo lo que hay. ¿Cuánto control? ¿Cuánto aquí estoy yo? Aquí se hace lo que yo digo. Y de víctima. ¿No te da cuidado? Señor, ¿no ves cuánto me estoy esforzando por tenerte en casa? Hombre, valóralo, chico. ¡Cuánto orgullo, ¿no? Ponme la medalla que te estoy sirviendo. Pero todavía os diré más y después lo comprobaremos con la Biblia. Y en el fondo el problema no es si una estaba sentada y aún la otra estaba sirviendo. Creedme que ese no es el problema, ¿eh? Si una estaba escuchando la palabra de Dios o si Marta estaba entrando y saliendo, sino es el espíritu con el que se hacen las cosas. ¿Qué realmente nos está moviendo? ¿Servir al Señor o el activismo? Servir al Señor trae honra. La actividad trae problemas. Porque con la actividad tú no lo que quieres es satisfacer el yo. Como no puedo estar quieto, para arriba, para abajo, y entonces si otro va a hacer lo que yo hago o otro se mete a hacer lo que yo hago, ya la tenemos liada. Contención. Celos, peleas. Este servicio deshonra el verdadero servicio. Mejor dicho, esta actividad deshonra el verdadero servicio. ¿Por qué? Por lo que os digo, porque mirar está trayendo celos y contiendas. Y sabéis que dice Santiago, más o menos, que allí donde hay contiendas, allí donde hay celos, allí hay toda obra perversa y diabólica. ¿Qué platito tenemos esta mañana aquí? ¿Para qué ponerse así? Pero fíjate, una escuchando y la otra que lo que quiere es que tengamos una buena comida. Fijaros, ¿qué diferencia de ver una cosa normal, natural, terrenal o verla espiritualmente? Mirad qué plato hay en esta mesa. Detrás de este manejo que hace Marta está la sabiduría terrenal, natural, diabólica. Yo no escucho y tú tampoco vas a escuchar. Y mira cómo te trato. En medio de la casa te monto un número y un cuadro. Pelea. La verdad que Marta, por muy bien que me cocines, el plato que me tengo que comer ahora, ¿tú crees que la tortilla de patatas que me prepares lo reparará? ¿Lo arreglará? ¿Cómo me voy a comer esa tortilla en tu casa con el cuadro que tengo aquí montado? ¿Realmente tú crees que yo he venido aquí para comer? ¿Tú crees que realmente yo aquí he venido buscando lo material? No, he venido buscando a ti, Marta. Porque esto ya hace mucho rato que va. Marta, no vives y no dejas vivir. ¿Que me estoy explicando bien? ¿Os sentís identificados con esto? ¿Cuántas Martas y Martos hay aquí? ¿Y cuántos Martes hay? Si hubiera meditado un poquito Marta, ¿no? Decir, ostras, ¿cómo estoy hiriendo al Señor con las palabras que estoy diciendo? A un espíritu como el del Señor, lo estoy acuchillando. Lo estoy amargando. Ocupada con Cristo, pero qué antipática con Cristo, ¿no? Madre mía. Termino. Solo una cosa es necesaria. Y fijaros, cuando el Señor dice que solo una cosa es necesaria, quiere decir que es la única cosa necesaria para Chus, para Patricia, para Héctor, para Efrén. Es igual para Samuel que para Jeremy, que para Juliana. Es la misma para todo hombre o para toda mujer. Si eres rico o eres pobre. Si eres ruso o eres japonés. Una sola cosa. Seas joven o seas viejo. Una sola cosa. Y atención, y tiene promesa para esta vida y para la venidera. Para esta vida también, ¿eh? Nos promete el sustento. Porque dice Mateo 6:33 que si buscamos
primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen añadidas. Y necesaria. ¿Habéis escuchado alguna vez esta frase? Por aquí yo la he escuchado, se dice bastante. La necesidad no tiene ley. Es decir, una persona se está muriendo de hambre, va y roba. Lo pillan y lo llevan a juicio. Y demuestra su situación. Hombre, no le digo que le van a dar un premio, pero a no ser que sean verdaderos animales, se tiene en cuenta la necesidad de esa persona. Era comer o morir. O quizás estaba robando para dar de comer a sus hijos. La necesidad, la verdadera estamos hablando, no tiene ley. Bueno, pues el Señor, mi hermano, dice que la única cosa, la única necesidad que tú y yo tenemos es sentarnos a sus pies y escuchar su palabra. ¿Lo puedes recibir esto en esta mañana? ¿Te lo puedes creer esto en esta mañana? El Señor, el único y sabio Dios, que vive en luz inaccesible y que está en inmortalidad, aquel que es, el que era y el que ha de venir, el anciano de días, la roca de los siglos, la roca de la eternidad, la verdad, el camino, la vida, el Hijo de Dios, dice que solo necesito una cosa, ¡una! Y gloria a Dios, porque si ya fueran dos, ya empieza el lío. Porque es difícil atender a dos a la vez. No son dos, solo es una. Y que esta es la más necesaria. ¿Sabes por qué es la más necesaria? Porque si esta falla, las demás no sirven para nada. Ninguna. Es difícil esto de entender. Es difícil. Así que María ha escogido. Y Marta también escogió. Eres libre. Y tus elecciones hablan de quién eres tú. Tus elecciones son la prueba indiscutible de quién es Dios para ti. Tus elecciones. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo administras? ¿Cómo sirves? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo inviertes el tiempo? ¿Cómo eliges? María ha elegido, ella, la buena parte. No le será quitada, va para la eternidad, mi hermano. Donde los ladrones no minan ni hurtan, donde la polilla no corroe ni corrompe. Termino con esto. Mirad, poquito antes de aquí, yo he leído en Lucas 10. Fijaros, el tema de María, el tema de María, lo que es estar sentado a los pies del Señor, en quietud y realmente con la disposición de decir, Señor, qué bien puedo aprender en esta mañana. 9:51. Dice así la palabra del Señor. Esto ocurre un poquito antes de que el Señor entre en casa de Marta, en Betania. Dice, estando para cumplirse los días en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y mientras el Señor iba a Jerusalén, el autobús paró en Betania. Pero el Señor va a Jerusalén. Y él dice que va a Jerusalén, atención a la palabra, para ser recibido. O sea, esta es una manera que el Señor lo que nos está diciendo es que voy a Jerusalén para dejarme matar. Voy a Jerusalén a morir. Voy a Jerusalén a entregar mi vida. Esto es muy importante, ¿sabéis por qué? Porque mientras el Señor está en este trayecto, los discípulos, ¿sabéis en qué están pensando? ¿En quién de nosotros es el mayor? Iban discutiendo y peleando entre sí. ¿En quién de ellos era el mayor? El Señor ya les había hablado 2 veces y ellos no lo podían recibir, que le era necesario padecer mucho en Jerusalén de los principales sacerdotes y de los ancianos, y que tenía que morir.
No lo pudieron recibir nunca, no lo entendieron nunca, nunca, nunca. Y en medio de este momento, en medio de este punto del viaje, vamos para Jerusalén y haremos paradita en la aldea. Vamos a casa de Marta. En este momento es la palabra de hoy. Bueno, vámonos a Mateo. Estamos terminando, ¿eh? Ruego vuestra atención. Porque es ahora cuando va a salir el pajarito. Va a salir el pajarito para la foto. Mateo. No, mejor que Mateo. Iremos después a Mateo, pero Juan capítulo 12, verso 1. Que nadie se pierda, por favor. Que nadie se pierda. Juan capítulo 12, verso 1 dice así. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Aunque vino a Betania, y se habla de esto, no está en casa de Marta. Está en casa de otra persona, pero está en Betania. Y mirar lo que pasa en Betania. Verso 2. ¿Y le hicieron allí qué? ¿Y quién estaba sirviendo? Aquí ya no hay bronca para Marta. Dice que Marta servía. No era la loca de la casa ya. Servía. Servir tiene honra. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, ¿quién? Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. ¿Sabéis qué dijo el Señor de lo que había hecho María? Se pusieron a discutir y en unos tajudos dice, qué despilfarro, tanto perfume, con lo que valía esto 300 denarios, una fortuna. Dice, esto se hubiera podido tomar y darlo a los pobres. Judas preocupándose por los pobres, un ladrón preocupándose por los pobres, pobres. ¿Sí? Y entonces sale el Señor y dice, verso 7, entonces Jesús dijo, déjala. ¿Por qué? Porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Pregunto, mis hermanos, ¿cómo sabía María que tenía que hacer lo que estaba haciendo? No es de extrañar que mientras el Señor estaba anunciando que iba a Jerusalén para ser recibido arriba, y que el pensamiento del Señor y el centro del Señor y el momento del Señor era que iba a Jerusalén para morir, y entra a aquella casa y la única que escucha es María. Sería de extrañar que María fue la única que entendió de qué iba la vaina y que lo entendió tan claramente que fue la que ungió los pies del Señor con perfume, los secó con sus cabellos y el Señor dice, es la preparación para mi muerte. Y por cierto, María, que parece la inactiva, parece que de María en Mateo, hablando del mismo pasaje, en Mateo dice el Señor, de cierto os digo, hablando de lo que hizo María, de tirar el perfume, dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo,
se contará lo que está hecho para memoria de ella. Mis hermanos, la palabra de Dios se está cumpliendo hoy, aquí, en este momento, a las 12 casi menos cuarto. Porque el Señor dice que lo que hizo esta mujer, a la que yo no vi, lo que hizo esta mujer a la que tú no conociste, que esto sería contado y explicado en todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? La buena parte, que no le será quitada. Prediqué otra vez Marta y María, pero he tenido cuidado de no decir absolutamente nada de lo que dije la otra vez. Para que veáis que la palabra del Señor, la misma palabra, sigue brotando, sigue brotando, sigue brotando. Así que termino con aquella anécdota, que sí que algunos ya la conocen. Dice que una empresa muy famosa de Estados Unidos y muy grande, esto es verídico, hacía al final del año siempre la reunión de todos sus vendedores y vendedoras. Y en aquel momento pues se daban ciertos premios, ciertos honores, pues al que ha hecho la venta más grande, al que ha hecho la venta más extraña, al que ha hecho la venta más espectacular, pero sobre todo al que más había vendido. Y resulta que aquel año había una gran expectación porque había una persona que había batido todos los récords de ventas, pero de una manera exagerada, escandalosa. Y entonces la sala estaba así, de vendedores y de vendedoras. ¿Por qué? Por interés, porque querían decir, ¿cómo hace este tío para vender? Vamos a escucharle, porque yo vendo y quiero ganarme mejor la vida. Entonces, cada uno cuando estaba sentado se hizo su composición de quién era. No debe ser un tío alto, atractivo, fuerte, con un don de palabra, guapo, con unos ojos, un pelo rubio, con un porte, vas a ver, ¿no? Y cuando llega el momento que presentan sale un pinganillo que la gente pensaba que le estaban tomando el pelo. Este es el vendedor del año. Sí, espera. Y dijeron, bueno, estamos aquí reunidos, querido tal y fulano, para que usted nos cuente su técnica, su táctica, su estrategia. Y es muy sencilla, dice yo, la voy a decir en 15 segundos. Yo callo y escucho. Y ya no dijo nada más. Y la gente estaba esperando como la fórmula mágica. La gente seguía esperando, bueno, ¿va a decir este tío algo más o qué? Y no. Dice, yo llamo a las casas y me dispongo a escuchar. Y a veces pasa que mientras estoy escuchando, como escucho lo que me dicen, me doy cuenta que cuando la gente habla, al hablar manifiesta la necesidad que tiene. Y una vez que yo me he dado cuenta de que esa persona necesita eso, le digo, oiga, ¿le interesa esto? Ah, pues sí, pues toma, te lo vendo. Acordaros de Isaías, hablando de lo que es la sabiduría. Dice, el Señor despertará cada mañana mi oído. ¿Para qué? Para que oiga como los sabios. Un sabio es sabio porque oye. Y también dice Isaías que tuvo una cirugía en el oído. Porque dice, el Señor me abrió el oído y yo ya no fui rebelde ni me volví atrás. O sea que el Señor tiene maneras para ser oído. No es que grita Él, pero puede quizá tomarnos y pegarnos un buen tirón de orejas. Nada más, mis hermanos, mis hermanas. Buenos días.